de la materia de máquinas y equipos térmicos. El día de hoy estamos realizando la última práctica de la unidad 5, que consta de dos partes. La primera se llama balance de energía en un tanque presurizado. Esta es una simulación de un tanque donde se muestra una presión que va corriendo y una válvula que se puede abrir o cerrar bajo el tanque, sobre el tanque, que tiene cierta presión y temperatura. En este simulador nos deja controlar ya sea agua o un gas ideal. N2. Vamos a trabajar con agua. Vamos a aumentar un poquito la presión de línea, la temperatura de la línea donde está corriendo el agua, y vamos a disminuir la presión del tanque, y para simular vamos a abrir la válvula y ahí se puede notar lo que ocurriría en caso de abrirse la válvula, cómo se reduce el porcentaje de líquido. ¿Okay? Vamos a disminuir ahora la presión de la línea y vemos cómo al abrirla, vamos a resetearla, y al abrirla igualmente se reduce y se genera un porcentaje de vapor en el tanque. Ahora vamos a trabajar con un gas ideal. Vamos a hacer lo mismo, vamos a bajar la presión de línea a un punto medio y la temperatura de línea también a un punto medio. Vamos a subir la presión del tanque y la temperatura la vamos a dejar en un punto medio. Vamos a resetear nuestros valores iniciales y podemos ver que cuando es un gas simplemente se aumenta la temperatura debido a la línea y la presión también aumenta. Podemos observar, vamos a aumentar ahora la presión de la línea y la temperatura al máximo. Reseteamos los valores e igualmente sufre un mayor aumento por la presión y la temperatura que pasa en la línea. Se comunica al tanque y aumenta su presión y su temperatura también. Esta sería la parte 1 de nuestra práctica. La parte 2 consta de otra simulación, pero esta es de caída de fricción en, en una tubería. Nos muestra una gráfica con los valores de cuánto son la caída de fricción en la tubería, con diversos factores para variar, ya sea la longitud de la tubería, la densidad, la viscosidad del líquido, el flujo volumétrico, el diámetro y por último la rugosidad. Podemos ver cómo al aumentar valores la gráfica varía. Al aumentar la rugosidad va a aumentar el factor de fricción y por lo tanto va a aumentar la caída de esta. Al aumentar la tubería igualmente aumentaría nada más la caída. Si aumentamos el diámetro aumenta el número de Reynolds, no, disminuye el número de Reynolds y disminuye el factor de fricción. Dado este cambio concluimos que con una tubería más larga tenemos menor número de Reynolds y por lo tanto menor caída. Y si aumentamos el flujo, pues va a aumentar todos los valores. Solamente disminuiría el factor de fricción. La viscosidad del líquido nos provoca un aumento en el factor de fricción y en la caída, y también disminuyen el número de Reynolds. Vienen otros valores también para realizarlo. Veo la misma gráfica pero con otra imagen, por así decirlo. Ahí se muestra. Es la misma gráfica pero simplemente ilustrado. Podríamos decir que con una característica distinta. Esta sería la presión de fricción contra la longitud de la pipa. Esta sería la presión de fricción de caída contra el diámetro de la pipa, o relacionándolo, y esta sería relacionándolo con el flujo volumétrico del líquido. Esta es con el número de Reynolds. Y aquí podemos ver el cambio de la gráfica dependiendo de todo. O sea, por ejemplo, vamos a verlo con el diámetro de pipa, es lo que haría que varíe la
la gráfica. Vamos a observar el punto verde que ilustra en qué punto estaríamos. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.